Hola, bienvenidos al Diplomado de Monitoreo Ambiental. Quien les habla es Sadit Suárez, de profesión ingeniera ambiental, magíster en gestión pública y actualmente cursando una maestría en ecoturismo. El tema del día de hoy, pues la introducción al monitoreo ambiental. Pero antes, me gustaría compartir con ustedes un video sobre la madre naturaleza. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other, your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Pues bien, los invito a reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Antes de empezar, vamos a hablar pues sobre el monitoreo ambiental. ¿Qué es el monitoreo ambiental? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el fin de hacer un monitoreo ambiental? El monitoreo ambiental es una acción que se despliega con la misión de conocer cuál es, cómo se encuentra o el estado de las cosas, ¿no? Un dato en materia ambiental ayuda en lo que respecta al cuidado ambiental, ya que del resultado que arroje es relativamente lo que implica el monitoreo, sabremos a ciencia cierta cuál es la situación concreta. También se observarán con detenimiento todos aquellos factores contaminantes o elementos dañinos, sean sustancias químicas, toxinas, las bacterias, virus, entre otros, ya sea de un área de trabajo o una región territorial, ¿no? Y por otra parte, también se ocupará de ofrecernos un pantallazo acerca del cuál es la situación de conservación de los recursos naturales de aquel lugar en que se estudia. Básicamente, el monitoreo lo que hace es medir el grado de toxicidad que presenta en los mencionados espacios, si es grave, muy grave o prácticamente nula. Y con esta información en mano, pues luego se podrá implementar un plan que ataque en concreto al problema. Como sabemos, pues la contaminación ambiental es una amenaza y el monitoreo ambiental aparece en ese horizonte de las políticas tendientes a combatir ese difícil escenario, ¿no? Como una esperanza para poder rebatir y mitigar el estado de las cosas lamentable para la humanidad y el planeta. Pues también es un modo importante del monitoreo para la prevención, estudiando, sabiendo el estado actual de un lugar, pues para tomar medidas, los controles operacionales. Entonces también es un modo de prevención, si veo que es una situación grave, ya para mitigar. Los monitoreos ambientales se realizan pues, de acuerdo a los protocolos de monitoreo ambiental publicados
el Ministerio de Energía y Minas, que produce, DIGESA, y también las normas internacionales como el EPA, NIOSH, entre otras normas internacionales, como también comentan que en el presente diplomado también hay alumnos extranjeros, entonces pues hay que usar el protocolo de cada país. El presente diplomado realizaremos básicamente lo que son 5 módulos, que es pues monitoreo de la calidad del agua, del ruido, suelo, aire y finalmente el monitoreo participativo. Vemos aquí los diferentes instrumentos para hacer el monitoreo ambiental. Va a depender de qué parámetros quiero medir para usar según ello cada equipo. En cuanto a monitoreo de calidad de aguas, pues hay que determinar pueden ser aguas superficiales, subterráneas, el mar, consumo humano, calidad de aguas residuales o los efluentes mineros. En calidad de agua de las cuencas, pues sabemos que el agua es un elemento esencial para los seres vivos. Si las actividades poblacionales y productivas impactan los cuerpos naturales del agua, hay que realizar una vigilancia y fiscalización de la calidad del agua para prevenir la contaminación, planificando una gestión integrada y sostenible para la protección y conservación del recurso hídrico. Pues esto va a requerir de recursos humanos capacitados, implementación de equipos de medición, análisis de muestras de agua, una logística adecuada y la línea de base del recurso hídrico para el establecimiento de la red de vigilancia y control de la calidad del agua. Esta información que se obtenga va a permitir prevenir y controlar la calidad del agua, adoptando medidas correctivas en caso del incumplimiento de los SECA. En este caso, para el agua, según el Decreto Supremo número 002/2008, el MINAM. Finalmente, esta información servirá de base para el diseño y desarrollo de los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas. El protocolo de monitoreo de la calidad del agua va a servir como un instrumento de gestión para desarrollar el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua y fiscalizar la calidad del agua por las autorizaciones del vertimiento y o el reuso de aguas residuales otorgadas por el ANA. En tanto a lo que es la aplicación y alcance, el Protocolo Nacional de Monitoreo Ambiental de Agua es obligatorio para todas las entidades públicas, privadas del territorio nacional que realicen actividades relacionadas con el recurso hídrico. Ese alcance será a los cuerpos naturales continentales y marino-costeros. El objetivo del protocolo de monitoreo ambiental es estandarizar la metodología para desarrollar el monitoreo de la calidad en los cuerpos naturales de agua continental y marino-costeras. Tenemos aquí las normas legales aplicadas al monitoreo ambiental, las pueden descargar del Google y posteriormente estaremos hablando de estas normas según cada módulo. La metodología del monitoreo ambiental se debe realizar en base a la red de monitoreo establecida en el diagnóstico de calidad de agua, ¿no? Y asimismo se realiza para la fiscalización de la calidad de agua a través de los puntos de control. Entonces, la red de monitoreo y los puntos de control son muy importantes en hacer el monitoreo. Proceso de establecimiento de la red de monitoreo, la red de vigilancia. Son básicamente 8 procesos para la identificación de las fuentes de contaminación. Como punto 1, pues hay que usar los antecedentes, ¿no? La información histórica de la red de monitoreo oficial de la DIGESA. Los vertimientos autorizados y no autorizados, derechos de uso de agua otorgados y usos de agua sin derecho. Clasificación de los cuerpos de agua, es muy importante hacer la clasificación para, según ello, pues también hacer la comparación con los SECAs. Información de la cuenca, este trabajo con la población, una participación ciudadana para sacar la información de ello
y tener la descripción general, hidrografía, la geología, climatología, mapas geográficos y el diagrama hídrico, entre otros antecedentes que me va a apoyar en este caso, va a sacar de la misma población. Es muy importante tener las fichas de registro. Trabajo de campo, de reconocimiento e identificación de fuentes de contaminación. Es un trabajo en equipo para determinar qué fuentes son las que están contaminando. Si fuera un río, por ejemplo, cuáles son las fuentes de contaminación. Y como punto 7, una propuesta de red de monitoreo para la vigilancia. El monitoreo de la calidad del agua y caracterización de fuentes de contaminación. Y aquí se puede usar el protocolo de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos. Como punto 8, pues la frecuencia de monitoreo, considerando el régimen hidrológico del agua. La línea de base, aquí como producto se tendrá pues la línea de base de la calidad del agua. Y al final pues sale, ¿no?, como producto de todo esto, línea de base o diagnóstico de la calidad del agua. Los parámetros de la calidad del agua. Estos parámetros se deben seleccionar teniendo en cuenta siempre las actividades productivas, la actividad de la población, clasificación de los cuerpos de agua superficiales y marinos, los usos actuales y potenciales de los recursos hídricos. Asimismo, los parámetros se determinarán de acuerdo a la calidad del agua, del efluente y vertedera, la clasificación del cuerpo de agua. En las aguas continentales, pues la calidad de aguas continentales está influenciada por procesos morfológicos, hidrológicos, los elementos físicos, químicos y biológicos de carácter natural, las actividades poblacionales y productivas que modifican las características físicas, químicas, microbiológicas del recurso hídrico. Vigilancia de la calidad del agua. El Registro Nacional de Vertimientos de Aguas Residuales. Derechos de uso de agua y clasificación de los cuerpos de agua natural. Caracterización de la cuenca considerando la estacionalidad, o sea, los periodos de estiaje y avenidas. Anormalidades químicas del cuerpo de agua, caracterización de los cuerpos de agua y de los efluentes en los instrumentos de gestión ambiental aprobados por el sector. Asimismo, también se identificará el tipo de actividad, el aporte generado por la naturaleza, la proyección de expansión urbana también es muy importante en cuanto a tomar en cuenta cuando se hace la vigilancia, y la identificación de las fuentes de contaminación. Las aguas marinas. La calidad de las aguas del mar presenta variaciones en función a las actividades antropogénicas que se desarrollan en torno al cuerpo natural, a través del aporte de los cuerpos de agua continental, las descargas de aguas residuales naturales domésticas, ¿no?, y también las portuarias. Vigilancia de la calidad del agua. Los parámetros de calidad del agua se evaluará considerando siempre el tipo de actividad específica, ¿no?, o sea, las etapas de exploración, explotación y cierre, incluyendo la actividad acuícola. También la población y proyección de expansión urbana. Hay que identificar las fuentes de contaminación, el Registro Nacional de Vertimientos de Aguas Residuales, derechos de uso de aguas otorgadas y en proceso, y finalmente también la clasificación de los cuerpos de agua natural. Es muy importante hacer la caracterización del cuerpo natural del agua, ¿no? Y para hacer la caracterización pues voy a usar estos parámetros. Los parámetros que son determinados en campo y los parámetros que se determinarán en el laboratorio. Hay que también determinar el impacto que ocasionan las actividades poblacionales y productivas. ¿Y cómo identifico cuánto es el impacto? Pues también por cada actividad hay también parámetros a medir. Vemos aquí las actividades y los parámetros físicos que pues, son en campo. Para todos son lo mismo y por actividad ya varían los parámetros que se determinan en el laboratorio. Entonces, según ello, voy a saber cuánto de impacto me está generando cada actividad.
ubicación de los puntos de monitoreo. Es muy importante ver la ubicación, pues para hacer la vigilancia de la calidad del agua. La ubicación de los puntos de monitoreo se debe establecer en base a un análisis del diagnóstico de la calidad del agua. Otras consideraciones muy importantes, pues como es la identificación, la accesibilidad, la representatividad y presencia de una estación hidrométrica. En cuanto a identificación, el punto de muestreo debe ser identificado y reconocido claramente para su ubicación exacta de muestreos futuros. Registrar las coordenadas UTM. Considerar la referencia para su ubicación posterior. Siempre es necesario poner una referencia para el posterior monitoreo. Ubicar el punto de preferencia cercana a un puente, roca grande, puede ser un árbol, kilometraje vial y la localidad. Siempre es necesario apuntar esos datos. Señalizar el punto de muestreo con ayuda de estacas, pueden ser boyas o señales, que van a permitir a la identificación por otras personas sin necesidad de estar teniendo o consultando a las personas que hicieron un monitoreo anterior. También la accesibilidad debe permitir un rápido y seguro acceso al lugar establecido. Para tomar la muestra, pues el uso de imágenes satelitales es de gran ayuda. Sin embargo, pues la ubicación definitiva se debe realizar en el campo, ¿no? Es una ayuda, nada más que vas a utilizar las imágenes satelitales. Considerar otras rutas seguras, evitar siempre caminos peligrosos, rocosos, de vegetación densa. También es necesario tomar en cuenta la representatividad. En aguas continentales, evitar zonas de embalse y turbulencias. Ubicar el punto de muestreo en donde el río presente un cauce regular y uniforme. En caso de estación hidrométrica, en aguas continentales superficiales, el punto de muestreo pues, debe permitir el aforo y se recomienda ubicarlo cerca de una estación hidrométrica para tomar simultáneamente otros datos del flujo. En el caso de los ríos y quebradas, los puntos de monitoreo deben ubicarse aguas arriba y aguas abajo de una descarga de agua residual. En cuanto a aguas arriba, pues a una distancia alejada para asegurar que no haya influencia en las características, ¿no? Se sugiere una distancia entre 50 a 100 metros. Esto va a depender de la accesibilidad y otros componentes que ya se van a ver en campo. Aguas abajo, para ubicar este punto se recomienda realizar mediciones consecutivas, ¿no? De los parámetros de campo, ¿no? Que es la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto y el pH, hasta definir la zona de mezcla completa. Además, pues la capacidad de dilución, el uso actual y potencial del agua, presencia de otros afluentes cercanos y afluentes. Bien. En cuanto a lagos y lagunas, pues ubicar las fuentes de contaminación, los vertimientos, ya sean domésticos, industriales, los botaderos de residuos sólidos, terminales de revegetación, ubicar áreas de cuerpo de aguas donde se desarrollen actividades específicas, puede ser una zona de pesca o de recreación, distribuir los puntos en transectos definidos en torno a una actividad específica, ya sea cada 100 metros, cada 10, 50 metros o también 100, en función al tamaño del espejo de agua. Esto va a depender, la distancia va a depender del tamaño del espejo de agua. Aguas marino-costeras. Siempre es necesario ubicar áreas donde se desarrollen actividades específicas. Ubicar fuentes contaminantes, los vertimientos domésticos, industriales, botaderos de residuos sólidos, también terminales marítimos. Distribuir los puntos en transectos definidos, siempre considerando dirección de la corriente marina, concentración de floración algal, la existencia de áreas de concesión por la maricultura, los bancos naturales de moluscos, bivaldos, son las zonas de balnearios, los usos. El punto de monitoreo debe estar siempre al final del hemisferio
del emisario submarino, en donde los efluentes emergen a la superficie, la capacidad de dilución, la zona de mezcla. La fiscalización de la calidad del agua. La ubicación de los puntos de monitoreo va a estar determinada por el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas, o considerando también estos siguientes criterios que les voy a mencionar. Hay que ubicar los puntos de monitoreo, tanto aguas arriba y aguas abajo, que tomar de referencia siempre la descarga del efluente líquido tratado. Los puntos de monitoreo en aguas marinas se determinarán al norte y al sur del punto de vertimiento. Considerar siempre el método de evaluación para efluentes marinos. La capacidad de dilución del cuerpo de agua. Cálculo de dilución de cada actividad que se debe desarrollar. Considerar lo establecido en la vigilancia de la calidad del agua. También vemos en esta imagen, vemos el ECA y los límites máximos permisibles. Pues aquí se diferencian tanto el ECA y los límites máximos permisibles, pues el ECA se realiza directamente en los cuerpos receptores y el límite máximo permisible se da en los puntos de emisión y vertimiento. Esa es la diferencia entre los dos. También en la fiscalización de la calidad de agua, pues hay que tener la autorización de vertimiento de agua residual tratada o un cuerpo natural de agua continental. Se otorga previa opinión técnica favorable de las autoridades en materia ambiental y también en materia de salud, sobre el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, que son las ECAs, o los límites máximos permisibles de los sectores. La frecuencia de monitoreo va a ser establecida para medir los cambios que ocurren en determinados periodos de tiempo, para hacer un seguimiento periódico a las variaciones de los parámetros físico-químicos, orgánicos, microbiológicos, y a la variación del caudal del cuerpo de agua. Esto va a depender de diversos factores, que es la vigilancia de la calidad del agua, la estacionalidad de las cuencas, pueden ser épocas de avenida o de estiaje. En aguas marino-costeras debe tomarse en cuenta información oceanográfica, los usos principales del recurso hídrico, ocurrencia de eventos extraordinarios, pueden ser huaicos, accidentes, derrames de sustancias peligrosas, entre otras. Hay que hacer fiscalización de la calidad del agua por autorización de vertimiento de aguas residuales, tratadas en concordancia con los sectores ambientales. Para hacer la medición del caudal y las condiciones hidrodinámicas en el agua, pues existen varios métodos para hacer esta medición. Es importante sobre todo determinar el caudal del agua y las condiciones hidrodinámicas de los cuerpos de agua, porque esto va a permitir contar con información que va a ayudar a determinar la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua y los cambios que se presentan en las características de la calidad del agua. La medición del caudal en aguas continentales se determinarán los caudales registrados en las estaciones hidrométricas o utilizando métodos técnicos más precisos que den una información confiable. Para hacer esta medición se va a hacer por el método del correntómetro. Pues este es el correntómetro, de aquí viene este método. La velocidad del agua se mide con un instrumento, el correntómetro, y esto va a determinar la velocidad en un punto dado, de la masa de agua. También lo otro que existe es el método del flotador. Se utiliza cuando no se tiene este instrumento. Los caudales de ríos y quebradas pueden ser estimados generando una primera relación. Y sobre todo también hacer cuando no se tenga este equipo. Pero también se puede utilizar en otros casos. Cuando no hay un correntómetro, como se mencionó, excesiva velocidad del agua
que dificulta el uso del correntómetro, la presencia frecuente de cuerpos extraños en el curso del agua, pues que va a dificultar el uso del correntómetro, cuando peligra la vida de quien efectúa el aforo, también cuando peligra la integridad del correntómetro. En ese caso es lo que se usa el método del flotador. Para el muestreo, se debe recoger siempre una muestra representativa del agua, con un volumen apropiado pues para analizar los parámetros establecidos en el monitoreo. El muestreo se realizará de manera directa en muestras puntuales que va a representar la composición del cuerpo de agua original en un lugar, ¿no? Un tiempo y también la circunstancia en la que se recolectó la muestra. El trabajo en campo pues inicia con la preparación de materiales, la indumentaria de protección, que también los equipos, el personal capacitado y también como la logística apropiada. Vemos acá una lista de materiales para hacer el monitoreo y también hay que preparar ya los materiales y los equipos de laboratorio. Vemos aquí también los implementos de protección personal y los equipos de muestreo. Precauciones durante el monitoreo, hay que tener mucho cuidado y tener bastante criterio, ¿no? Primero siempre está la seguridad de uno mismo y hay que tomar muchas precauciones al momento de realizar el monitoreo. Siempre esto para prevenir tanto daños personales como también daño de algún equipo. Si el acceso al cuerpo de agua es muy profundo, pues es necesario buscar la ayuda con un brazo telescópico y con ello pues sacar la muestra, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. La ejecución del monitoreo. Siempre también en cuanto al monitoreo es necesario también usar guantes para tanto el cuidado personal como también para el cuidado de la muestra, también como modo de preservación de las muestras. Tener cuidado en los usos de los equipos de campo, también tanto el multiparámetro, ¿no? En cuerpos de agua caudalosos pueden ser también geográficas e inseguras. En cuerpos de agua navegables y marinos costeros siempre es necesario utilizar los chalecos de salvavidas. En caso de presentarse por lluvias permanentes, se recomienda pues paralizar la actividad del monitoreo, esto por seguridad del personal. Para la preparación, precauciones, ejecución del monitoreo. Será pues un reconocimiento del entorno y ubicación del punto de monitoreo, que describir las características del entorno al cuerpo del agua, observar pues la presencia de residuos, vegetación acuática, actividades humanas, presencia de animales y otros factores pues que modifican las características naturales del medio ambiente. Hay que georreferenciar la ubicación del punto de monitoreo indicando el sistema que corresponde. Describir el punto de muestreo e ingresar esta información en el registro de datos de campo. Tomar vistas fotográficas del punto de monitoreo. El acondicionamiento, ¿no? Siempre aquí viene ya la preparación, los frascos de muestreo según la lista de los parámetros que se quiere evaluar. Hay que colectar las muestras de agua y preservarlas de acuerdo al tipo de parámetro, siguiendo las instrucciones generadas de preservación, hacer el etiquetado, embalaje y transporte adecuado de las muestras. Es necesario rotular las muestras, eso es un plumón indeleble, ¿no? Colocar las muestras de estas aguas preservadas y rotuladas en un cooler para que pues estén refrigeradas. En el caso de frascos de vidrio, siempre es necesario utilizar bolsas de poliburbujas para evitar roturas en el transporte. Mención de parámetros de campo y registros de información. Para obtener la confiabilidad de los resultados, pues se requiere que los equipos estén calibrados, el multiparámetro que tenga GPS, que deben verificarse antes de iniciar el trabajo en campo. Antes de realizar la medición, enjuagar siempre los electrodos
con la muestra de agua. Estando el equipo apagado, agitar ligeramente siempre el sensor antes de medir. Registrar la lectura cuando se estabilice, ¿no? Terminada la medición, hay que volver a lavar los electrodos con agua destilada, sacar y guardar adecuadamente. El electrodo de pH conservado siempre en solución salina. La medición se realizarán directamente en el cuerpo de agua siempre y cuando las condiciones lo permitan. De lo contrario, pues tomar una muestra con un recipiente apropiado, ¿no? El balde transparente limpio, que priorizar la medición de oxígeno disuelto en este caso. Y también hay que hacer la medición del caudal. La toma de muestras, la preservación y el etiquetado. Se recomienda que los frascos de muestreo no contengan preservantes químicos. Cada punto pues hay que colocarse los guantes descartables antes de iniciar la toma de muestra. Tener cuidado al manipular los reactivos químicos porque son pues nocivos para la salud. Dejar un espacio de aproximadamente 1% de la capacidad del envase para permitir la expansión y adición del preservante y homogenización de la muestra. En el caso de muestras para análisis de demanda bioquímica de oxígeno, se debe llenar el frasco totalmente, evitando pues burbujas de aire. Evitar coger la muestra de agua cogiendo el frasco por la boca. En caso en los ríos y quebradas, pues evitar las áreas de turbulencia excesiva, siempre considerando las profundidades y el acceso con pendiente pronunciado. Realizar la toma de muestras siempre en dirección opuesta al flujo del río, ¿no? Como ven, esto es muy importante por seguridad. La toma de muestras también en lagos y lagunas, que vamos a verlo más adelante. En cuanto a parámetros inorgánicos, determinación de parámetros físicos, químicos inorgánicos, ¿no? Hay que enjuagar los frascos con agua a ser recolectada, pues con la finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su interior, y también agitar y desechar el agua de lavado corriente abajo. Hay que realizar la toma de muestras directamente del cuerpo del agua, si no es accesible, utilizando pues el brazo telescópico o un balde, ¿no? De 20 centímetros de profundidad. Tener en cuenta pues que las muestras se toman en contracorriente, colocando siempre el frasco como, ¿no? Cambiemos, colocando siempre en contracorriente y pues a un ángulo apropiado. Los parámetros orgánicos van a estar medidos en base a lo que es, ¿no? Hidrocarburos del petróleo, aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno y el carbono orgánico total. En caso de los hidrocarburos totales de petróleo, la toma de la muestra deberá realizarse de manera directa, sin enjuagar el frasco en la superficie del cuerpo del agua, pues es decir, a introducir totalmente, ¿no? La boca del frasco en la botella. Estos parámetros deben ser tomados en frascos de vidrio, de boca ancha, color ámbar, para evitar su degradación por fotólisis. Pues cerrar herméticamente, no utilizar contratapa de plástico. Y finalmente, pues esta muestra, preservar. En caso de la demanda bioquímica de oxígeno, utilizar frascos de plástico de boca ancha, pues sobre todo de 1 litro, ¿no? De capacidad, que limpios, que llenar completamente el frasco, sin burbujas de aire, para evitar la alteración de los resultados del proceso de oxidación. E inmediatamente van a ser tapados, manteniendo la muestra en cajas térmicas de plástico, pues aproximadamente a 4 grados. No se debe congelar la muestra, obviamente, y no requiere un preservante. En cuanto a monitoreo de suelos, también vemos, ¿no? La caracterización edáfica y fertilidad, la generación de ácido, de drenaje ácido. En caso al monitoreo de calidad de aire, se va a ver la calidad de aire ambiental,
monitoreo meteorológico, el desarrollo de modelos de dispersión atmosférica de contaminantes en el aire, emisiones en chimeneas y vehículos y las radiaciones electromagnéticas. También es necesario tomar en cuenta pues de lo que es las partículas menores a 10 micras y las de 2.5. Pues estos ciclones son fabricados con los lineamientos de la UNCEPA y los métodos, ¿no?, de 201A y 201B. Estos equipos de suministración con 11 boquillas, pues para partículas menores de 10 micras son 6 boquillas. Son 6 boquillas para partículas menores a 2.5. También tenemos el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental de aire. Pues va a depender también del tipo de contaminante o el tipo de contaminante que se quiere medir para según ello también usar el equipo. En cuanto a mediciones de ruido, es necesario tener en cuenta que voy a medir, ¿no?, ya sea un ruido ambiental o el ocupacional. Pues cuando mencionamos ruido, siempre, ¿no?, monitoreo de ruido se nos viene a la mente, muy común escuchar. Yo he tenido alumnos que siempre dicen, ¿no?, ¿qué equipo usar? Y es que viene es el sonómetro. No solo se usa el sonómetro, también hay que usar el dosímetro. Pues el monitoreo ambiental, el ruido ambiental, se usa el sonómetro y también para el ocupacional el dosímetro. Pero también el sonómetro se usa para el monitoreo ocupacional, tan solo para hacer el monitoreo de la fuente. En caso quiero hacer un monitoreo y ver la exposición del colaborador, ahí sí hay que usar el dosímetro. Pues con estos instrumentos voy a medir los niveles de decibeles que están expuestos los colaboradores en caso de ocupacional, y en ruido ambiental voy a identificar si pasa o no pasa, ¿no?, los niveles de decibeles establecidos, y según ello pues también para tomar en cuenta lo que pide. En caso de emisiones gaseosas, también la caracterización de emisiones gaseosas de fuentes fijas pues en condición isonética. Para fuentes móviles evaluamos las emisiones gaseosas de acuerdo a las disipaciones del sector competente. Pues, por ejemplo, el dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, el ozono y sulfuro de hidrógeno. Aquí les dejo los protocolos para cada sector, los pueden descargar. Tenemos acá de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos. También vemos otros protocolos, tanto para emisión de aire, calidad de agua, manejo de emisiones gaseosas, tanto de refinería de petróleo, y también guía para el muestreo y análisis de suelos. Vemos también los protocolos que tienen la DIGESA para hacer el monitoreo de la calidad sanitaria de los recursos hídricos superficiales, el protocolo de monitoreo de la calidad de aire y la gestión de datos. También el ANA, Autoridad Nacional del Agua, tiene también su protocolo nacional de monitoreo de la calidad de cuerpos naturales de agua superficial. Pueden descargarlo esto también del Google, y posteriormente en otros módulos también estaremos hablando de estos protocolos. Bueno, hasta aquí termina la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.